Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Son exactamente 1 minuto para las 7 de la tarde. Abrimos un poquito antes la verja de madera de este jardín y vamos a caminar y a conversar esta tarde como lo hacemos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Pauta. Ustedes saben que por lo menos una vez por semana me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela a hablar de educación. Generalmente hablamos con los protagonistas de la educación, con los profesores. Hemos hablado con muchos a lo largo de estos años, pero también con los que piensan la educación, que es tan importante también, la reflexión y la mirada crítica del pensamiento crítico sobre educación. Y justamente cada vez que llego al patio de la escuela es inevitable que me encuentre con ella, a quien yo considero una gran inspiradora todavía, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Es impresionante cómo se escucha esta declaración, esta invocación de Gabriela Mistral y cómo tiene tanta actualidad hoy día. Es impresionante. Bueno, a propósito de lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados en el patio de la escuela al lado de mi jardín, quiero recordar que Gabriela Mistral tuvo una relación, vamos a hablar de la universidad y ustedes van a saber por qué. Gabriela Mistral tuvo una relación con la universidad. Uno podría pensar que nada más lejano Gabriela Mistral que lo académico o lo academicista. De hecho, ella ni siquiera tiene un título universitario, sino que es profesora normalista. Escribió varias cartas, algunas con mucha amargura, por el desprecio que hacían de ella incluso algunos colegas, que la llamaban la intrusa. Y ella tiene un famoso texto donde dice: yo no soy la intrusa. ¿Quiénes son los verdaderos intrusos? Bueno, Gabriela Mistral fue investida como doctora honoris causa en el año 1959 en la Universidad de Chile. Era rector Juan Gómez Milla, un gran personaje. Y Gabriela Mistral llevaba preparado un discurso, pero parece que se le perdieron unos papeles, unas cuartillas que lleva. Ella era bien despelotada, ella misma lo decía, desordenada con sus propios papeles. Empezó a improvisar y la improvisación se alargó. Gabriela Mistral era muy elocuente, le gustaba conversar y empezó a hablar de muchas cosas improvisadas y empezó a decir algunas cosas incómodas. Estaba el ministro de Educación presente, etcétera. Empezó a hablar de los campesinos de Chile, empezó a hacer preguntas, qué se estaba haciendo por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ella fallece, va a ser velada en un campus de la Universidad de Chile, y hay un libro que se llama Gabriela Mistral, que lleva como título Gabriela Mistral en la Universidad de Chile, publicado hace poquito, de 2 autores, sobre la relación de Gabriela Mistral con la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de la universidad, y vamos a hablar de la universidad que además ha entrado fuertemente en la actualidad por el hecho que ocurrió en la Universidad Austral de Chile, que ha llevado a reflexionar no solamente sobre la violencia o la funa o la cancelación, sino también de lo que es la universidad, el sentido más profundo de la universidad. Y está a punto de ser lanzado un libro muy interesante que estuve leyendo y he estado leyendo estos días, que lleva por título Universidad entre invención y herencia. El trabajo de las ciencias sociales y humanidades. Sus editores son José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo.
Este es un libro, y esto es muy interesante también, de colaboración entre distintas universidades. Está la Universidad de Chile, está el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, Universidad Diego Portales, está la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y también está la Universidad de Tarapacá. Y me falta una universidad, pero esas son todas las universidades que están presentes. Y los editores son José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo. Ustedes conocen a José Joaquín Brunner, él ha estado antes en el Jardín. Bueno, él es doctor en Sociología, profesor de la Universidad Diego Portales, ha escrito variados artículos, tiene una columna habitual en el diario Mercurio sobre educación. Y Mauricio Bravo es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, tiene un PhD en la Universidad de Leiden, y con ellos vamos a conversar hoy día y vamos a caminar en el Jardín esta tarde. Muy bienvenidos, Joaquín y Mauricio. Muchas gracias por la invitación, Cristian. A ver, lo primero que llama la atención en el libro es la presencia de las ciencias sociales y humanidades en la reflexión sobre la universidad, ¿no? Y que ocupa un lugar bien central en algunos de los artículos que están presentes. Hay muchos autores. Voy a leer solo algunos: Jaime Antúnez, Matías Ayala, bueno, ustedes mismos, José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo, Juan Manuel Garrido, Rodrigo Cordero, Carlos Valle, Jacqueline Ducellán, Joaquín Fernandoa, Arturo Fontaine, Nelly Richard también tiene un artículo, pero está presente las ciencias sociales y las humanidades. Y te quería partir preguntando, José Joaquín, ¿cuál fue el sentido que convoca este libro y que hizo que distintos académicos de distintas universidades se pusieran en la tarea de editarlo, y en relación a las ciencias sociales y humanidades? Bueno, efectivamente la idea original fue poder construir una suerte de conversación y contribuir a la conversación nacional sobre los temas propios de la universidad, pero mirados desde el sector de las ciencias sociales y de las humanidades. ¿Por qué ese sector? Porque, entre otras cosas, tanto Mauricio como yo estamos insertos en ese sector, justamente los dos en las facultades de educación, que siempre están entre las ciencias sociales y las humanidades, y en distintas universidades los ponen en uno u otro lado. Nos parecía además que en un mundo que tan aceleradamente va a una suerte de economismo o economización de la universidad, y a una especie de idea de que lo único que importa al final es cuánto valor económico pueden producir las universidades, era extremadamente importante hacer escuchar la voz de aquellos que efectivamente trabajan en algo que solo aparentemente es inútil, pero que desde la economía muchas veces dicen: ¿y ustedes qué producen? Bueno, lo que producimos es sentido, nada menos, ¿no? Y en estas sociedades la gran crisis es la crisis de sentido. Y entonces dijimos, bueno, invitemos a gente muy variada, y la verdad es que es un libro que une personas que vienen de la historia, de la antropología, de la teoría feminista, de la filosofía, de la ciencia política, cada uno reflexionando con total libertad. Llamamos esto pluma libre, que cada uno hiciera un ejercicio de pluma libre y dijera cómo ve hoy día a las ciencias sociales, a las humanidades y a la universidad en el mundo en que ésta tiene que desenvolverse, en que se desenvuelven tanto la universidad como estas disciplinas. Y tuvimos la respuesta de alrededor de 30 académicos, entre ellos algunas figuras muy destacadas del pensamiento nacional. Elegimos también que fuesen hombres y mujeres, que hubiese gente de distintas universidades metropolitanas y regionales, y que cada cual hablase con su voz y contribuyese a esta conversación. Y estamos en realidad muy satisfechos de haber producido este libro, que seguramente va a despertar mucho interés entre no solamente los propios universitarios, sino que en todos aquellos que se preocupan por la educación. Cuando hablabas de humanidades y de lo inútil, me acordé de dos libros: La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. Así es. Y me acordé también del último libro de Carlos Peña, Sí. que dice algo parecido a lo que tú dices sobre, Sí. sobre las humanidades. Tú escribes un artículo, José Joaquín, que tiene un título bien fuerte: ¿Cómo salvar el alma de la universidad? La pregunta es, ¿está en peligro el alma de la universidad? ¿Y cuál es
esa alma? Peligro hoy, en los Sí. tiempos que tú describiste antes. Sí, y mira, el título tiene una pequeña variación con lo que acabas de decir y todavía lo hace más misterioso, porque obviamente que una parte de la intención era esa, el alma de la universidad, pero era cómo no perder el alma en la universidad. Tiene, ahí, O sea la que- preposición la cambié yo, sí. Pero las dos interpretaciones son las correctas. O sea, la idea era reflexionar sobre cómo en una universidad que se parece tan poco a la universidad histórica que existía todavía a mediados de siglo, relativamente separada del ruido, ensimismada, donde se trabajaba con enorme solidaridad y generosidad, con procesos lentos de conocimiento, donde nadie estaba preocupado de si se iba a publicar o no un artículo la próxima semana en alguna revista internacional, y se discutía más y se pensaba con tranquilidad. Eso todo ha quedado en la historia, ¿no? Y hoy día vivimos en una universidad donde es fácil perder el alma como académico, porque en realidad estamos forzados a transformarnos en trabajadores altamente productivos, entre otras cosas, de publicaciones. Y por a su lado la universidad está en peligro de perder su alma tradicional, que es el alma justamente de la integridad de los saberes. O sea, la gran universidad europea, desde el medioevo en adelante, pretendió representar todos los conocimientos. Hoy día nadie puede cubrir todo, pero la universidad debiera dar cabida a todas las disciplinas y a todos los pensamientos, y eso es lo que está en peligro. Y de ahí viene el título este, que buscaba provocar, digamos, un poco la discusión, cómo hacemos para no perder nosotros los académicos el alma y cómo logramos ayudar a que la universidad preserve su propio espíritu, digamos, la idea de la universidad. Alguien escuchándote diría, y tú lo dices también, de que esto es producto del neoliberalismo. Pero tú, por ejemplo, afirmas en tu artículo que no es solo el neoliberalismo el que ha presionado a la universidad, el Estado es el que ha presionado a la universidad. Sí. Sería interesante aclarar ese punto. Sí, pues. Y hoy día en Chile... El me Estado parece- racionalizador. El Estado burocrático racionalizador del cual hablaba el gran maestro alemán de la sociología Max Weber, hoy día está muy presente, ordenando de distintas maneras a través de la ley, de los reglamentos, del financiamiento, de las regulaciones de los mercados en que la universidad actúa, a través de las evaluaciones respecto de lo que se entiende la calidad de las instituciones, que está extremadamente estandarizada en Chile, y a través del financiamiento. Es decir, hoy día nosotros tenemos unas instituciones que están obligadas a competir con gran fuerza en los mercados, pero a la vez el Estado las estimula para que compitan en lo que técnicamente suelen llamar mercados administrados por el Estado o cuasi mercado. Entonces, en realidad, ¿por qué se ha vuelto tan asfixiante a veces la vida en la universidad? Es porque en realidad lo que tenemos que tener y desarrollar dentro de las universidades son capacidades competitivas. Y en eso nos parecemos a otras instituciones de la sociedad contemporánea, como las empresas, que buscan permanentemente desarrollar su capacidad competitiva, y los propios individuos estamos hoy día obligados efectivamente a transformarnos en emprendedores, en este caso del conocimiento, de la investigación, de la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es el efecto que están viviendo las universidades hoy día, y esto no es un fenómeno chileno, es en todas partes, desde China, pasando por Estados Unidos hasta Chile. En todas partes la universidad está sometida a esta enorme doble presión de los mercados y del Estado. Y están los rankings a nivel mundial. Aparecen cada cierto tiempo, estas son las mejores universidades. Y uno siempre va a buscar qué universidad chilena quedó en algún lugar en ese ranking. Se han disputado entre la Chile y la Católica, alguna más para ahí para abajo. Y tú, Mauricio Bravo, recuerdo que él es vicedecano en la Facultad de Educación de la UDD y el coeditor junto con José Brunner de este interesantísimo libro, escribiste el artículo La construcción de prestigio en la universidad contemporánea, y ahí hablas, bueno, que en tu artículo, ¿no es cierto?, sostiene que el estatus y el prestigio reputacional constituyen un factor clave para alcanzar la condición de una universidad de clase mundial, todas aspiran a ello o a algo de eso, pero que al mismo tiempo generan tensiones y riesgos que requieren una lectura crítica. ¿Cuáles son para ti las tensiones y riesgos más importantes
Mauricio. Claro, bueno, efectivamente el prestigio se ha transformado en un capital estratégico de la universidad a nivel mundial, y hoy día ya no solamente hablamos de la capacidad de generar buen conocimiento o formar buenos profesores o tener una sostenibilidad económica de las universidades, sino también cómo todo esto que hacen las universidades les va generando capital simbólico, prestigio, estatus, etcétera. Porque en definitiva lo que ocurre es que al estar en los mejores rankings o al tener un mayor prestigio, lo que estamos viendo es una universidad que es capaz de atraer talento, tanto talento del estudiante como talento académico, pero también capacidad de atraer más y mejores recursos para la universidad y su sostenibilidad financiera. Por lo tanto, está siempre esta tensión, ¿cierto?, entre el capital reputacional respecto de la calidad versus la atracción de recursos, por ejemplo. Entre otras cosas, respecto de lo que ocurre con el capital simbólico de las propias universidades. Y agregar un poco eso respecto a lo que estábamos hablando recién, que efectivamente Chile tiene un sistema universitario que es altamente diverso y que históricamente, a partir del año 80, empiezan a aparecer nuevas universidades, que eran universidades más bien que solo generaban formación en un inicio, universidades más bien pequeñas, que tenían algunas que otras carreras, no eran muy complejas, y poco a poco estas universidades fueron creciendo y fueron correspondiendo a las exigencias del mercado por un lado, pero por otro lado también del regulador. Y no todas lo lograron de la misma manera, ¿cierto? Algunas tuvieron mejores competencias y capacidades para lograr competir, y otras simplemente no. De hecho, si nosotros miramos los datos, desde el año 80 en adelante se han cerrado cerca de 15 universidades, y universidades que tenían ya bastantes años de desarrollo, y algunas incluso estaban acreditadas. Entonces, también ocurre esta tensión en el sistema universitario chileno. Ahora, tú, Mauricio, dices que bajo la presión de los rankings, tanto internacionales como nacionales, las universidades convergen a una cierta homogeneidad, que sería uno de los peligros, ¿no es cierto? Y que esta dinámica puede desincentivar la innovación en modelos alternativos de universidad. ¿Por qué tienen que ser iguales todas las universidades? Esa es la pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Claro, principalmente los rankings lo que están buscando es lo que decía el profesor Brunner respecto de cuántos papers indexados tiene esa universidad o produce la universidad, cuántos académicos tienen grado de doctor, por ejemplo, pero nos están preguntando cuántos libros, por ejemplo, de humanidades como este publica la universidad, porque eso no es parte del ranking, ¿no? La calidad de la formación que entregan no es parte del ranking. Entonces, finalmente, los rankings lo que están empujando o empujan a este isomorfismo, ¿cierto? En el sentido de generar que todas sean iguales. Y eso pierde o resta capacidad de innovación, junto con las acreditaciones que en muchos países generan fuertes regulaciones dentro de las universidades, y estas pierden la capacidad de innovar. Nosotros mismos en la Universidad del Desarrollo muchas veces nos enfrentamos a este desafío o a esta tensión cuando queremos abrir una nueva carrera, por ejemplo, o crear un doble grado, etcétera. Sobre todo en las facultades de educación, que son una de las facultades más reguladas junto con la de medicina. Enfrentamos esto día a día, esta disyuntiva respecto de cómo innovar sin perder acreditación, por ejemplo. Claro, porque esta acreditación o esta presión de los rankings podría incluso frenar el impulso de la innovación, ¿no es cierto? Que pudieran surgir formas nuevas de hacer universidades u otro tipo de universidades, ¿no? Claro, pero de alguna manera nos va limitando el cruzar fronteras, ¿cierto? Porque uno podría, en la misma universidad hoy día nos preguntamos hacer doble grado entre distintas facultades, por ejemplo, y muchas veces no podemos hacerlo, cosa que en otros países sí hacen. Un ejemplo bien concreto, hay una universidad española que tiene un doble grado entre psicología y educación. Entonces las profesoras básicas además salen como psicólogas. Si tú planteas eso acá en Chile es mucho más difícil por temas de acreditación y la fuerte regulación que tienen las pedagogías. Alexander von Humboldt es un personaje muy importante en las historias de la universidad. La historia de la universidad es muy larga, se remonta al medioevo, de los monasterios, por ahí. Pero Humboldt fue un personaje clave. Hay un articulista, no recuerdo quien lo trae a colación y lo recuerda. No sé si dice algo parecido, que Humboldt quizás se revolcaría en su tumba si viera lo que está pasando hoy día en las universidades. ¿Qué pasó con ese modelo? ¿Cuánto de ese modelo de Humboldt, quizás es bueno que lo expliques quién era Humboldt y qué es lo que había en su idea de universidad, cuánto de ese modelo que inspiró a tantos, digamos, puede sostenerse hoy día y qué ya no puede sostenerse, digamos? Sí, pues es un gran tema de conversación y de debate en la academia, y efectivamente
no solo uno, sino varios de los autores recuerdan y citan e invocan el nombre y la idea de universidad que creó ese personaje fascinante que es Humboldt. Intelectual alemán, claro, de comienzo del siglo XIX, creador de la universidad moderna, en realidad la Universidad de Berlín, que se creó en 1810, al mismo momento que Chile se independizaba, se creó esta universidad en la ciudad de Berlín, y él fue, junto con un grupo de reformadores intelectuales, académicos, el creador de esta universidad y el gran reformador de la enseñanza secundaria en Alemania. Es decir, un tipo que tuvo una influencia política por muy poco tiempo, pero dejó una obra enorme. Y su idea de la universidad era básicamente que la universidad tenía que ser, y eso por eso se le considera el creador de la universidad moderna, tenía que ser una institución que hiciese conjuntamente formación e investigación. Y la formación, la docencia, se tenía que hacer con pocos alumnos a través de seminarios y talleres, diríamos hoy día, guiados por un tutor que sería siempre un científico catedrático de primera línea. Y ahí nace la idea de una universidad que combina la docencia con la investigación y que, claro, en universidades pequeñas, como eran entonces, donde un profesor, el gran catedrático en química o en la naciente psicología, etcétera, o en filología, en historia, en teología, se sentaba con 10, 15 alumnos, ¿no? Y la formación que recibían los estudiantes era una formación muy de frontera, porque el investigador, el tutor era un investigador de primera línea, pero además se formaban en general en una especie de visión amplia de toda la ciencia. Estudiaban desde filosofía, tenían que entender y conocer la teología, todavía la teología protestante en este caso era muy fundamental, y las distintas ciencias naturales y sociales. Es decir, esta era la idea que todavía se conserva en algunas partes del mundo, se habla de una formación integral. Y el college, por ejemplo, americano, el Liberal Arts College, de ahí viene, de esa matriz. Viene de esta idea. Entonces, claro, hoy día la universidad es una institución, es una organización altamente compleja. Yo recuerdo haber estado en la visita de una vicerrectora de la Universidad de Michigan, que es una de las que en los rankings aparece entre las 20 mejores del mundo, y en algún momento dijo, mire, mi universidad en Michigan tiene un presupuesto ese año, que es como hace 10 años, de $5.500 millones, que era exactamente lo que el sistema chileno en su conjunto, para 60 universidades, más 100 instituciones profesionales y técnicas gastaba. Eso te muestra la enorme transformación que ha ocurrido con las instituciones que se han transformado en grandes organizaciones complejas, burocráticas, políticas, también culturales, pero todo dentro de esta enorme complejidad que deja, digamos, muy atrás el sueño de Humboldt, que era, él decía en alemán, una institución que vive ensimismada y en libertad. Y esa era casi una torre de marfil en el mundo, como hablaba Jorge Milla. Y él hablaba de una torre de marfil. Y lo escribió Humboldt. Humboldt dijo la universidad tiene que ser, en el mejor sentido de la palabra, él no lo decía como, no, pero era la herencia monástica de la universidad medieval, ¿no? Retirada del mundo para dedicarse completamente, bueno, no solo a la adoración de Dios, sino que también a la adoración del conocimiento. Ahora, Mauricio, José Joaquín habla de la jaula de hierro, usa esa metáfora. La universidad puede convertirse en una jaula de hierro, ¿no es cierto? A ver, ¿estás de acuerdo con esa idea y ese peligro? ¿Y cómo lo visualizas tú? ¿Y cómo crees tú que es posible salir de esa jaula de hierro? Es decir, que la universidad siga funcionando, sea competitiva, cumpla con todos los estándares, pero conserve su alma y su libertad. Claro. Su libertad fundamental para el desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, difícil pregunta, un gran desafío de interpretar al profesor Brunner al respecto. Pero desde tu experiencia, de tu mirada. Claro, yo te hablaría más desde un poco lo que comentaba antes, desde la política pública, la regulación y los incentivos de mercado, ¿cierto? Respecto de que están atrapando a la universidad y generando incentivos para que se comporte de una determinada manera.
Lo que está dejando, por ejemplo, las humanidades y las ciencias sociales en una segunda, en un, digamos, nivel no protagónico, y cada vez van perdiendo menos espacio dentro de las universidades. Es como la cenicienta de la casa, las humanidades. Se pueden convertir en la cenicienta de las universidades. ¿No Así es es, y las universidades que tienen humanidades terminan haciendo un gran esfuerzo para poder sostenerlas desde el punto de vista académico y desde el punto de vista financiero también. Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos, cierto, que el sistema no deje de lado a las humanidades y las ciencias sociales y no nos quedemos solo con la ingeniería, la medicina, la ciencia exacta, que son las que generan más paper indexados, más doctorados, etcétera? Entonces, hay un desafío interesante y yo creo que ahí hay ejemplos de universidades que están haciendo esfuerzos importantes para aquello en nuestro sistema, tanto públicos como privados, pero ese nivel de complejidad, digamos, no es un desafío tan fácil de resolver. Vamos a seguir conversando con José Joaquín Brunen y Mauricio Bravo sobre este interesantísimo libro que será lanzado, ya lo podemos anticipar, el 27 de marzo. De abril. Perdón, 27 de abril. La hora, más o menos, 18:30. 18:30 horas en la Universidad del Desarrollo, ahí en San Carlos de Apoquindo. El libro, repito el título, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en la ciencia social y humanidad. Tiene artículos muy interesantes de este libro. Y quiero, antes de irnos a una breve pausa, recordar que en un día como hoy, nacía un 13 de abril de 1906 en París el gran escritor Samuel Beckett, que muchos relacionan con la literatura del absurdo. Efectivamente fue un dramaturgo, novelista, poeta de origen irlandés, llegó a ser premio Nobel de literatura. De hecho, el premio Nobel para él fue una catástrofe. Se encerró y desconectó el teléfono. Era un personaje muy especial, una especie de asceta del absurdo, por decirlo así, un minimalista en su estilo, sombrío, etc. Entre las obras más conocidas de él, probablemente han escuchado el nombre porque además todavía se usa como expresión, está la obra Esperando a Godot. Esta obra, que es como una metáfora del absurdo del mundo contemporáneo, tiene a dos personajes, Vladimir y Estragón, que están esperando a un personaje que se llama Godot, pero que da la sensación que ellos ni siquiera lo conocen, ¿no? Y hay unas conversaciones en la espera de un personaje que nunca llega, que de alguna manera toma la posta de Kafka, ¿no? La sensación del hombre ante un absurdo. Y Beckett supo captar aquello, supo darle nombre, supo darle literatura, escribió también novelas, Molloy, otra, Final de Partida, esa otra obra impresionante, dos personajes atrapados en un cubo de basura. Y en uno de los personajes dice, nada más divertido que la desdicha, te lo aseguro, es la cosa más cómica del mundo. Nos reímos, nos partimos de risa al comienzo, pero siempre es la misma cosa. Sí, es como la divertida historia que hemos oído a menudo. Lo seguimos encontrando divertido, pero ya no podemos reír más. Esa mezcla de algo de humor y algo trágico que tiene la asociación del absurdo, todo el absurdo de todos los días, que a veces quién no lo ha sentido alguna vez. Y para irnos a la pausa, ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo, pero estamos en el patio de la escuela, al lado del jardín, conversando de educación, como lo hacemos una vez por semana. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidades e inversiones en afphabitat.cl. Y estoy conversando sobre un tema muy importante, que es la universidad en el mundo y también en Chile, su sentido, su esencia, la universidad de hoy, la universidad de ayer, a partir de un libro en la que han participado varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Diego Portal, la Universidad de Tarapacá, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en las ciencias sociales y humanidades, un libro que va a ser lanzado el día 27 de abril en la Universidad del Desarrollo a las 18 p.m. Antes de volver al tema profundo de la universidad, pero también tiene sus ciertas profundidades, es inevitable que les pregunte sobre los últimos acontecimientos que ocurrieron en la universidad. La exceden un poco, tiene una dimensión política más amplia, pero ambos dos han escrito sobre el tema de la violencia. Tú escribiste un artículo
me parece que fue en el libro de la tercera, Mauricio, y tú también, José Joaquín, escribiste un artículo que se llama La autoridad del docente. Vamos a partir por el tema de la escuela, la violencia en la escuela. ¿Cómo creen ustedes que se está abordando este tema? ¿Se está abordando bien? Estoy hablando del gobierno entrante. ¿O es una visión limitada que se ha tomado solamente una dimensión? Porque tú, en tu artículo, José Joaquín, la autoridad del docente, tú dices que esa autoridad no se otorga ni por ley ni se logra con cámaras de vigilancia, se construye. Y hablas que hay acá un diagnóstico equivocado, entiendo yo, que confunde el desorden visible con el vacío invisible, perdón, el desorden visible con el vacío invisible que lo origina. Hablemos de cuál es el vacío invisible que origina el desorden visible, es decir, la violencia que estamos viendo, la pérdida de autoridad de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Los overoles blancos, ta. Bueno, yo lo primero que diría es que en realidad lo que se ve, el desorden de la violencia aparente, es muy variado y tendemos a simplificar las cosas y hablar en singular de la violencia. Son las violencias. Son las violencias y son realmente muy distintas. La más extendida, la más silenciosa, la que mayormente carcome todos los días el fundamento de la convivencia son las llamadas microviolencias. Los tipos de bullying que pueden ser físico, psicológico, en las redes sociales, ahora cibernético, con las redes sociales, el abuso que muchas veces tiene elementos de género, otras veces tiene elementos de clase social. En fin, hay miles de fricciones que son en realidad parte de la civilización contemporánea, ¿no? O sea, la sociedad, como dice Freud, es un gran aparato generador de agresión. Y los humanos lo somos, ¿no? Esto es lo que las iglesias llaman el pecado. La gente... El pecado principal es el de la violencia y la agresividad. Completamente distinto es, por ejemplo, la violencia que se ejerce específicamente respecto del profesor, a través del abuso de la insolencia, llegado el momento de pegarle físicamente, de amenazarlo con lanzarle una bomba Molotov, como ha pasado en el último tiempo. Después hay otra que es dramática y que la hemos visto estos días, que suele en Estados Unidos llamarse los lobos solitarios, es decir, la persona, básicamente un joven trastornado psicológicamente, que vive desintegrado en su personalidad y que, bueno, termina descubriendo de que él va a matar, como dijo este chico, ojalá a 8 o algo así, de niños, yo solo. Y los terminó apuñalando a una inspectora, hiriendo a un profesor y a varios otros compañeros chicos, ¿no? menores de 15 años. Y luego está la otra, que nos llama mucho la atención en Chile por razones obvias, que es la de los mamelucos blancos, es decir, la violencia semianárquica, semianómica, virulenta, de personas y colectivos muy minoritarios entre la gran cantidad de estudiantes que el sistema tiene, pero que tienen una enorme capacidad de movilizar la atención de los medios de comunicación y que efectivamente son extremadamente corrosivos porque son conductas irracionales que más bien responden, como digo, a un sentimiento ahora de agresión del sistema como tal. Y ¿no? han destruido una parte de la educación pública. Y han ¿no? destruido una parte de la educación pública, probablemente la parte históricamente más interesante, más modeladora, se fue ahí. Entonces, la tesis que yo trato de sostener es que, mire, hay que distinguir todos estos tipos de violencia y hay que tratar de explicar cómo reaccionamos frente a lo sintomático en lo inmediato, y eso es lo que más atrae a los gobiernos, tienen que responder al día siguiente, en 24 horas, pero los que somos parte de la academia y de las humanidades y las ciencias sociales, tenemos que pensar con más perspectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? De estos distintos tipos de violencia? Y una respuesta es, bueno, vivimos en una civilización donde la familia y las demás instituciones que han constituido anclas normativas para las personas han ido desapareciendo, han ido diluyéndose, se han transformado en algo, como dice un gran sociólogo, filósofo, en algo líquido, en algo que no
no se detiene y que parece estar todo el rato desapareciendo. Y eso efectivamente genera una especie de vacío estructural, en términos de que si uno no puede desde el primer día de su nacimiento empezar a reconocerse en estructura, en regla, en norma, en regulaciones, en formas de interacción civilizada con el resto de la gente, bueno, cuando llega a la adolescencia y ya está en la época de la universidad, le cuesta aceptar de que en realidad cierto tipo de jerarquía, la que tiene el profesor, por ejemplo, que es la jerarquía del conocimiento, de la experiencia. Bueno, y para terminar, digo, en este punto, en realidad el problema es de los jóvenes, pero el origen somos los adultos. Es decir, somos los adultos los que hemos fallado, como dice la famosa Hannah Arendt, en saber representar como autoridad adulta el mundo que hemos construido. O sea, en ser autoridad en el sentido genuino del término. Genuino. De la autoridad, y poder ¿cierto? introducir a las nuevas generaciones a este mundo. Y ese es un proceso que requiere norma, jerarquía y reconocimiento mutuo. Tú dices sin jerarquías no se libera, sino que se abandona a los estudiantes. Sí. Que uno podría pensar lo contrario, que hay una forma de liberación, es una forma de abandono. Y es lo que vemos hoy día. O sea, cuando todo va y la libertad todo es opcional, todo, no hay ni siquiera algo biológico que nos determine, entonces en realidad no hay límites. Es como la frase laica, la vieja frase de Nietzsche, ¿qué hacemos después que Dios muere? La de Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido. Así es. De uno de los personajes de una novela de Dostoyevsky. Y acá es algo similar. Es como que el profesor ha muerto, uno podría decir. Murió el profesor, está muriendo es la tremendo. escuela, todo en realidad lo que constituye freno y límite tiende a no ser reconocido. Y el profesor tiende a ser sobrepasado precisamente porque representa un límite que debiera encarnar una autoridad legítima, ¿no? Y bueno, nos hemos encargado por miles de distintas vías de desprofesionalizar, de desprestigiar a el profesor, y hoy día estamos pagando el precio, y por eso las facultades de educación, Mauricio y yo trabajamos en facultad de educación, están en la encrucijada de la educación, ¿no? Porque estamos tratando de recuperar la capacidad de formar profesores que sean reconocidos como tales dentro de la sociedad. Mauricio, tú publicaste un artículo que se llama Hacia una respuesta coherente a la violencia escolar. Tú afirmas que la violencia escolar ya cambió de naturaleza y no se trata solo de problemas de convivencia, que se habla mucho de este tema, o conflictos o entre estudiantes, que hay un fenómeno mucho más complejo, y me gustaría que me explicaras en qué sentido cambió la naturaleza y cómo habría que enfrentarlo. ¿Cuál es tu tesis o tu afirmación? Sí, en el mismo sentido del análisis sociológico que hacía el profesor Brunner, efectivamente hay distintos tipos de violencia, y lo que antes tal vez conocíamos que era lo más común, como esta microviolencia que ocurría al interior de la escuela, el bullying, o lo que hoy día conocemos como el ciberbullying, ha ido escalando a otros tipos de violencias, como lo que ocurre en los liceos emblemáticos con los overoles blancos, o lo que ocurre, por ejemplo, con esta persona enajenada en Calama. Entonces, ha ido cambiando la naturaleza de la violencia porque en ciertos contextos, lugares, espacios, se ha ido teniendo una figura más anárquica, como bien decíamos también, y también muy relacionada con la salud mental de ciertos estudiantes que hoy caen en este tipo de hechos, digamos. Y hay unas cifras bien alarmantes. Tú dices que, por ejemplo, las expulsiones por uso de armas pasaron de solo 9 casos en 2016 a 219 en 2024. Claro. Y esas son solo las que han sido denunciadas efectivamente en la Superintendencia de Educación. Debe haber otro montón de casos que no se denuncian. Claro, y tú dices, bueno, el debate se ha polarizado efectivamente con este tema de los detectores de metales. Hay quienes dicen que no se deben entender estas medidas como mecanismo de control, sino como herramientas de disuasión. Bueno, hay dos posturas y hay un enfrentamiento de posturas. ¿Dónde colocas tú tu reflexión? Mira, yo como más desde el punto de vista de la política pública o de la ciencia política, efectivamente los gobiernos tienen que reaccionar frente a cosas emergentes, y muchas veces toman medidas como las que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que buscan ir a apuntar a un tema en específico, que si uno lo mira, diría que aquí esta ley de escuelas protegidas busca, por un lado, reducir el tema de los overoles blancos del liceo emblemático, a través de mecanismos disuasivos que permitan cambiar con una conducta, ¿cierto?
Pero por otro lado también recientemente se publicó la nueva ley de convivencia escolar, la 21.809, que establece una serie de mecanismos preventivos desde el punto de vista de la salud mental de los estudiantes, pero también de los profesores. Establece la figura de un coordinador de convivencia escolar que tiene como principal función generar mecanismos de prevención de la violencia al interior de la escuela. Entonces creo que ambas cosas van de la mano y que son complementarias una de la otra. A eso me refiero cuando se crea esta como dicotomía entre el control y la prevención. Creo que se han generado, tenemos que ver la efectividad que va a tener obviamente, porque es una ley que recién se está promulgando, pero hay mecanismos de prevención y también mecanismos de control que se están hoy día disponibilizando en la política pública. Y tuvimos el episodio de la Universidad Austral de Valdivia. Pucha, que es lamentable, esa universidad viene atravesando una universidad muy importante para el sur de Chile y para el país también, una universidad prestigiosa, en fin. Bueno, esa universidad ya venía con problemas de gestión y problemas financieros graves, porque son graves para esos problemas de la Universidad Austral, no son de superficie, son bastante profundos. Y ahora aparece este hecho, que es un hecho que lamentablemente hemos visto que se ha repetido en el último tiempo, particularmente a partir del estallido, que es la funa, la cancelación y en este caso el acorralamiento de una autoridad, de una ministra de Ciencia, porque uno habría dicho, no es que justifique, pero hubiera sido un ministro del Interior, pero este no era el ministro del Interior, era la ministra de Ciencia, ¿no? En un hecho que si no hubiese estado ahí el jefe de la PDI, yo no sé cómo habría podido salir la ministra de Ciencia, o cómo habría salido, o qué habría podido salir. A ver, ¿qué reflexión te suscita a ti lo que ocurrió en la Universidad Austral, José Joaquín? ¿Cuánto daño le ha hecho este tipo de movimientos a las universidades y cómo debe reaccionar una universidad ante esto hoy? En realidad es un problema, otra vez, no es de la Universidad Austral, es de muchas universidades en el país, lo es en la región, lo es en el mundo. O sea, el país con mayores actos, como vimos el año pasado, de violencia al interior de las universidades, de tipo cancelación por razones ideológico, político, anárquico, etcétera, es Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? País con las mejores universidades del mundo, país más rico del mundo, y tú miras Harvard, Columbia, y eso Stanford. produjo una sobrereacción que ya sabemos cuál es, que es lo de Trump metiéndose en la universidad. O sea, es muy peligroso donde puede llevar ese elástico. Y a ¿no? lo que lleva, porque no es solamente ahí, lo hemos visto en otros países también. Entonces es muy, efectivamente la gente dice tenemos que rechazar la violencia, pero por cierto, o sea, a mí me parece que eso es lo mínimo, ¿no es cierto? Como lo mínimo, como de sentido común, de civilización, digamos, no hay. Pero lo que debemos lamentarnos y combatir es este tipo de irracionalidad puesta, digamos, en el movimiento estudiantil por minorías que son minorías insignificantes desde el punto de vista del número de estudiantes, ¿no? Esos son 200 estudiantes que reclamaban, 50 que se quedaron y que causaron los desmanes. Y efectivamente esos desmanes son desmanes que caen bajo la ley penal y que por lo tanto tiene que haber un juicio y tiene que haber una investigación judicial y terminar, digamos, con algún tipo de sanción por parte de los tribunales. Hay algunos que se han quejado de ciertos rectores de ciertas universidades estatales y públicas que pareciera que han tenido temor y no han ejercido la autoridad que tienen que ejercer en estos casos, que han contemplado, han tratado de hacer medidas de acompañamiento, etcétera, pero no han sido suficientemente claros y nítidos en enfrentar Yo en general desconfío mucho de todo ese tipo de acercamiento al tema, ¿no? ¿Ya? Que ahora está de moda. Ahora todo tiene que ser extremadamente duro, todo tiene que ser de inmediato y de emergencia, todo tiene que ser, paremos esto en su nacimiento porque si no vamos a ser desbordados por los bárbaros. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día que los bárbaros desaparezcan? El famoso poema de Cavafis. De Cavafis, sí. Cuando desaparezcan Bueno, los bárbaros. ¿pero por qué? Porque en realidad hay que haber sido rector o estar en la rectoría o estar cerca de ella para ver la dificultad que esto tiene. Dificultad en el manejo, digamos, la idea de que el rector lo único que tiene que hacer es pararse en no sé qué púlpito y decir esto se acabó y de qué tú y tú. No, cuando uno lo mira en concreto qué es lo que es esto, efectivamente es muy complicado.
Entonces se critica, por ejemplo, a la rectora de la Universidad de Chile que decidió Acampar. y no entrar a los carabineros porque seguramente pensó, yo meto a los carabineros hoy día y tengo mañana tomada toda la universidad. Por el momento tengo esto focalizado, son 30 alumnos y voy yo misma a quedarme acá para dar garantía de que esto yo lo rechazo, pero que lo rechazo bajo una cierta modalidad. Y en realidad yo creo que las universidades, en realidad la primera reacción de sus rectores, decanos, de sus dirigentes estudiantiles, de todo el mundo, debiera ser cómo manejamos entre nosotros esto. La Eso comunidad completa. Es la comunidad universitaria. Es parte de la historia de las universidades. Está lleno de historia de la universidad medieval en París, en Bolonia, en Oxford, donde efectivamente había conflictos que terminaban a veces efectivamente con la policía metida. De ahí nació la idea de la autonomía de las universidades. Veamos que la universidad, que tiene una tarea tan noble, bueno, la pueda realizar y que maneje sus propios conflictos. Y Ahora, a veces pero aquí en este caso, podemos y no podemos. en este tema de la autonomía, se le critica al rector de no haber llamado carabinero. Hay casos en que se debe llamar a carabineros. Si está una ministra secuestrada y acorralada dentro de la universidad, Sí. no va a afectar la autonomía que lleguen los carabineros, ¿no es cierto? No, pues no, para nada, ya. para nada. Pero en realidad, otra vez, eso sucede en el tiempo de 3 minutos, ¿no? El momento disruptivo. Entonces, si uno dice otra vez, bueno, ¿cómo es en esos 3 minutos? Obviamente que uno hubiera esperado que efectivamente mucho más gente encabezado por el rector fueran los que acompañaran directamente a la ministra. Y no que hubiesen sido 2 invitados. O sea, la PDI con sus guardias. Los dos, no. El Pero prefecto de la tampoco no era la PDI de ella. Sí, no, era un invitado al el acto. invitado, el prefecto, Estaba ahí, el subprefecto claro. invitado de la zona. Hay una... Entonces, efectivamente, la universidad ahora tiene que mostrar que tiene sus propias reglas y protocolos y tiene también ella que enfrentar la situación, bueno, y hacerse cargo de la irresponsabilidad de estos estudiantes. Porque efectivamente hay momentos en que hay que sancionar. Pero la reacción inicial y en general lo que debemos buscar en las universidades es otra cosa. Porque si no vamos a terminar efectivamente como alguna vez dijo el filósofo más importante de esa universidad, Chile vivió 17 años de universidades vigiladas, Sí, claro. controladas, Jorge Milla. intervenidas, donde no se podía Claro. hablar nada. ¿A alguien le parece que ese es el futuro de la universidad? Ni No. eso, ni la nomia, ni el Exacto. caos. Y entonces, está bien, pero hoy día lo único que miramos es que no se nos desarme, digamos, y seamos lo más duro posible. Y estoy seguro que Jorge Milla diría, mire, antes de duro seamos racionales y seamos reflexivos. Ya. Eso es lo más importante. Él fue bien escéptico y crítico de la reforma universitaria. Yo sé, Bien por escéptico. cierto. Mauricio, tú eres vicedecano en una universidad, o sea, eres autoridad en una universidad. A ver, ¿cuál es tu mirada de lo que pasó en la Universidad Austral? Bueno, sí, efectivamente yo coincido en que estos conflictos no son fáciles de resolver, sobre todo cuando los alumnos no están en una disposición al diálogo. Y las universidades tenemos que ser capaces de generar esta discusión y este pensamiento crítico en nuestros estudiantes y generar o fomentar una resolución pacífica de los conflictos que naturalmente surgen en cualquier comunidad y en especial también en una universidad, que además ya viene con conflictos anteriores, como bien tú decías, ¿cierto? Con problemas económicos, ciertos problemas de administración, etcétera, y que ahora se enfrenta a este otro problema que afecta algo de lo que yo también hablaba, que era el prestigio, ¿cierto? Y el capital simbólico que tiene la universidad. Entonces, la Universidad Austral, frente a esto, también empieza a perder, junto con la historia que ya teníamos de antes, esa capacidad de reputacional o ese capital simbólico que traía de antaño. Yo estaba pensando que la Universidad de Chile, que no ha perdido su capital simbólico, una universidad muy importante de la República, pero ha sufrido daño en algunas dimensiones. O sea, Sí. yo creo que le ha quitado diversidad, por ejemplo, a alumnos. La gracia de antes de la Chile era que habían alumnos, no sé, de los colegios más prestigiosos, el sector alto de la capital, gente que venía de regiones, de sectores medios, etcétera. Y es un peligro, ¿no es cierto? Puede hacerle daño a una universidad a largo plazo. Y les la hace, recurrencia y les de estos hace, hechos. y les hace, ¿no? Claro. Pero las universidades son, mira tú lo que pasó por la famosa matanza, por la guerra palestino-israelí en Estados Unidos. Es decir, ¿qué universidad no entró en crisis en sus relaciones con los estudiantes? Columbia, Harvard, Stanford, Brookings, todas. Y mira Europa, las grandes universidades alemanas, holandesas, en Suecia, las españolas,
todas tuvieron este tipo de problemas. Eso muestra la complejidad y por qué es tan negativo sobresimplificar. Lo que dice Mauricio, estoy totalmente de acuerdo. La universidad, en definitiva, lo que siempre tiene que buscar, primero que nada, es efectivamente dialogar. Pero claro, tiene que saber que hay límites y que más allá de ciertos límites tiene que hacer operar sus propios reglamentos, tiene que tener sanciones. En algunos puntos, dramáticamente, tiene que intervenir la justicia. Ahora, ¿cómo puede haber diálogo cuando los más vociferantes son los que terminan imponiendo su voz en esos diálogos? Porque eso es lo que ocurre muchas veces en la universidad, es que alumnos que tienen posturas contrarias a los paros, etcétera, se ven amedrentados, yo he hablado con muchos de ellos, y no se atreven a dar su opinión. Claro, yo creo que eso ocurre también cuando efectivamente la universidad o ciertas universidades están coartadas por ciertos movimientos políticos que efectivamente tienen esas formas de operación. Y eso ocurre en varias universidades públicas y también en algunas universidades privadas, y hemos visto otras funas. Esta no es la primera, ¿cierto? El mismo presidente tuvo una cuando era candidato, y hemos visto otro tipo de funas también a autoridades académicas o políticas. Entonces, cuando la universidad, claro, está coartada por un movimiento político en específico que tiene esas formas de operación, vemos este tipo de consecuencias. Vamos a volver en los últimos minutos al libro que nos reúne, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en las ciencias sociales y humanidades. Por ahí hay algunos temas que parecen chicos pero que no son menores. El desplazamiento del libro, hay una queja que se ve en varios artículos por el artículo indexado. Sí. A ver, Mauricio, que hay una queja de varios acá, de varios de los articulistas por aquello, ¿no es cierto? Hay incluso un diálogo ahí entre un artículo muy especial que es un diálogo entre alumnos y un sociólogo de la Universidad del Paraíso. Sí, una socióloga. Mauricio, ¿qué pasa? El paper sobre el paper, el universitario, ¿dónde estuvo? Vamos a jugar con Neruda acá. Sí, claro. Es que esto lo maneja mucho mejor el profesor Brune porque es su unidad de investigación, pero efectivamente lo que hablábamos al principio respecto de los rankings y respecto de los mecanismos de regulación que van empujando a la universidad a que va a ser mejor en la medida que tiene más paper indexado. Y eso que hace en definitiva es que libros como este, por ejemplo, que no es un libro indexado, no cuente con el valor, como el valor que tiene. Y debería ser valor, ¿no es cierto? Efectivamente. Ese es el problema de la reducción del conocimiento a la métrica del rendimiento. Ese es un tema de fondo. De cual varios autores también hablan se hacen cosas cargo muy interesantes. Algunos ¿Cómo compensar eso? ¿Cómo equilibrar eso? Y tú al final de tu artículo, tú hablas de distintas formas, no sé si de resistencia o sobrevivencia en la universidad. Me recordó, ya que estamos citando hasta Cavafis y estamos citando a poeta Rilke, quien habla de triunfos, el resistirlo es todo, decía Rilke. A ver, y tú planteas cuál es la forma más, ¿cómo decirla?, más posible de resistencia, de seguir manteniendo el alma en la universidad sin pretender que esta vuelva a ser la Universidad de Humboldt como fue en algún momento una nostalgia. Y ese es el esfuerzo que yo creo que hay mucho académico y surgió en el libro y surgió en la propia investigación que precedió al libro. Hay, por cierto, mucho académico joven o de las generaciones ya con más trayectoria que efectivamente han ido adquiriendo la habilidad para coexistir con los indicadores, las mediciones, la obligación de publicar al menos tantos artículos, los incentivos que están asociados, salariales, a ese tipo de publicaciones, y además sienten que pueden desarrollar su propio proyecto, como es, por ejemplo, cada 2 años voy a publicar un libro, y lo hacen. Ahora, efectivamente, eso requiere una enorme vocación académica y requiere además una dedicación de tiempo que muchas veces es difícil entregarle, porque, digamos, la generación de conocimiento y de investigación no es lo único que uno hace en la universidad. Tiene que hacer clases, y hoy día es muy obligatorio que todos hagamos clases de pregrado y de posgrado. Tenemos que hacer tareas de vinculación con el medio que también empiezan a ser medidas y entran, digamos, en esta rendición de cuentas que la universidad tiene que hacer. De modo que es una tarea en sí el tratar de salvar el alma dentro de la universidad. ¿Querías agregar algo tú, Mauricio? No. Ya, quiero agradecerte, Mauricio José Joaquín, por haber venido esta tarde aquí a caminar conmigo y conversar conmigo en el jardín. Conversación peripatética, estamos usando. Alguien le chocó cuando digo conversación peripatética, le estaba un auditor que le parecía feo. Es una palabra que viene de los paseos de Aristóteles y sus discípulos.
Este es como el jardín de Epicuro, podría ser también. Estamos comentando este libro que se lanzará entonces el 27 de abril a las 18 horas en la Universidad del Desarrollo, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en las ciencias sociales y humanidades. No puedo dejar de recordar otra fecha hoy día. Son efemérides literarias de las que me gusta hablar. Hace un año fallecía Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Un tremendo intelectual latinoamericano, novelista, pensador, que seguramente también debe haber escrito sobre los temas que estamos conversando hoy día, porque era un intelectual público con mucha presencia. No sé si ustedes, cada uno, qué libro de Vargas Llosa o qué de Vargas Llosa les recomendarían. Yo recomendaría, y acabo de releer, el libro El pez en el agua, que es un libro autobiográfico que cuenta de lo que significó para él entrar en la política, un intelectual entrar en la política. Un libro muy potente que casi parece una ficción, porque es un delirio lo que le pasó a Vargas Llosa como candidato presidencial. ¿Qué dirían ustedes de Vargas Llosa, así personal, como... Yo personalmente, toda su novelística me interesa muchísimo, pero lo que más he gozado y de lo que más he aprendido respecto a América Latina es en su famoso libro sobre el gran antropólogo y escritor indigenista peruano José María Argueda. José María Argueda, y el libro que él escribió que se llama La Utopía Arcaica, que es un libro... Una belleza el libro. Sí, él era un gran ensayista de la literatura. Absolutamente. ¿No? Y además está en una postura tan distinta y es capaz de rendir un homenaje de la diferencia a ese gran autor latinoamericano. Así es. ¿Y a ti, Mauricio, qué relevarías tú de Vargas Llosa? Yo diría que a propósito de lo que acabamos de conversar, el gran aporte de Vargas Llosa no es indexado, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a esta reflexión de cómo una persona que no escribió un paper indexado generó un gran aporte a la literatura. Por supuesto, o sea... Pues este es el valor de las humanidades. El valor de la humanidad. Y que sigan habiendo Vargas Llosa, ojalá en las universidades. Bueno, fue invitado a varias universidades. Interesante esa reflexión. Muchas gracias, Mauricio José Joaquín. Queridos radiovidentes, ya son las 8, tengo que cerrar la verja de madera de mi jardín. Mañana a las 7 en punto nos encontramos nuevamente aquí en el mismo dial de Radio Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado.